pasa en Bogotá con nuestros representantes y congresistas es importante analizarlo y por eso invitamos aquí a la mesa de opinión de Antioquia, la primera mesa de opinión de Antioquia, a todos ellos, a los que nos representan desde Bogotá. El representante de la Cámara, Hernán Cabe, pues siempre es muy atento y nos recibe y nos acepta la invitación aquí a esta mesa de opinión. Representante, ¿cómo me le va? Nacho, pues muchas gracias por invitarme y aquí siempre que me llamen con todo el gusto. Hay un país como entre angustiado, no angustiado, como que sí, como que no, ya no hay plata, que la reforma, que la salud está débil, que la seguridad se está empeorando y se está como gestando un panorama que genera muchas inquietudes y muchas angustias. Y aunque uno no lo crea, y muchas personas sí se estresan con esto. Claro que sí. ¿Qué está pasando con el orden público? ¿Por qué estamos en este retroceso de tener a unos helenos a la defensiva y ahora los tenemos a la ofensiva? Así es. Pues Nacho, frente al orden público pensamos que se han cometido unos errores muy grandes al establecer esa figura del llamado cese bilateral del fuego, que en la práctica no es más que haberle amarrado las manos a la fuerza pública mientras los grupos armados al margen de la ley siguieron delinquiendo, siguieron extorsionando, secuestrando y en todo tipo de acción. Y eso lo que hizo fue que ellos tuvieran la capacidad de copar más territorio, pasando de 140 municipios a 210 municipios, por ejemplo, la presencia del ELN, y una diversidad de negociaciones con 9 grupos armados al margen de la ley. Entre ELN, FARC disidencias, unas Marquetalia, otro Clan del Golfo, por el otro la Sierra Nevada, y son 9 procesos de paz que adelanta el gobierno nacional y evidentemente pues se empoderaron los grupos criminales y el gobierno hoy ya no sabe qué hacer. Y ahora ya pensamos que bastante tarde, pero pues por lo menos lo hizo, que emprende una ofensiva militar contra el ELN, pero ellos ya están absolutamente empoderados. ¿Y cómo recuperar el territorio perdido, representante? Pues yo creo que tendría que haber una decisión política consistente en materia de reducir esos grupos armados al margen de la ley. Lo que pasa es que como el gobierno, cuando eran candidatos a la política de seguridad, la llamaban guerra, entonces se encuentran siempre en una contradicción, porque cuando dicen que tienen que acelerar la capacidad militar, dicen, pero nosotros no queremos la guerra. No es guerra, es seguridad, y el país la está pidiendo y la ha perdido. Basta ver las imágenes del día de ayer, miembros del Frente 53 de las FARC haciendo retenes en la localidad, es una localidad de Bogotá, Sumapaz, nuevamente en lo que antes veíamos como pescas milagrosas o retenes ilegales, pues han vuelto a Bogotá. ¿Por qué hay tanto silencio por parte del ministro? ¿Por qué hay tanto silencio por parte de Predator entre estas situaciones? Es que realmente con esta volqueta y esas bombas y todo, y los militares heridos y que murieron, pero es muy ambiguo, no hay... Nacho, están en una incapacidad que ya lo supera. El ministro de Defensa se encontraba esta semana en la ciudad de Washington haciendo unas reuniones sobre el tratamiento de drogas que en Colombia alcanzan 255.000 hectáreas, que es el principal combustible de estos grupos para, digamos, funcionar en el territorio colombiano, lo que los ha llevado a esa guerra, inclusive entre esos propios grupos y carteles que no tienen ningún tipo de ideología, hay que decirlo. Aquí no hay nada que justificar, ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada, porque se han dedicado al narcotráfico. Y el presidente de la República y el ministro de la Defensa, ya uno los ve en declaraciones por lo menos muy abatidos, casi que diciendo sí, han recuperado territorio. Nos equivocamos. Y en el mismo sentido, el señor Oti Patiño, que le han encargado la administración de la política de paz del gobierno, y pues evidentemente el resultado ese es el que hoy tenemos. ¿Alguno de todos esos procesos que ha iniciado el gobierno ha avanzado? ¿Tiene alguna esperanza de llegar a un feliz término? Yo creo que no. El que era más optimista, en el que el gobierno era más optimista era el del ELN. Pero habían, digamos, suscrito un documento peligrosísimo, Nacho y todos. Yo había manifestado que habían constituido o habían convertido un acuerdo de paz en una pequeña constituyente. Al ELN le suscribieron un documento con 3 características o 3 grandes errores. El primero, negociar la política económica del país, el régimen político, y les dijeron que los acuerdos parciales que alcanzaran entre ellos y el gobierno se podían convertir en política de Estado. Un error brutal. Y ni aún así pues el ELN aprovechó esa condición
Y ese era el que parecía que podía avanzar, pero evidentemente no lo va a hacer. Venga, representante, a mí me queda una duda, hombre, y se la quiero hacer, y usted que está ya conectado y hablando con todo el mundo. Entonces nos vamos a quedar en una guerra a perpetuidad. Esto no va a tener ningún freno nunca en la vida, porque es que había cierta afinidad entre el actual presidente de Colombia y estos grupos al margen de la ley, ¿sí o no? Todos Claro. hay una afinidad. Así y él es. contaba desde el inicio de pronto que con esa afinidad pues iba a poder lograr hacer esa gran paz total que él prometió. Claro. Pero resulta que la afinidad como que no era tanto. Aquí priman las necesidades particulares de cada grupo versus el panorama nacional. Es que hay una Nacho, renta en criminal. en 3 meses, dijo el presidente, Claro, que sí, iba eso, a acabar. Andrea, 3 meses. es clarísimo, porque el Petro candidato le dijo al país, si yo soy presidente, en 3 meses tengo resuelto el problema del ELN. Y resuelto es que hoy ya están 240 municipios cuando estaba en 160. Ese es el resuelto en los 3 meses. Pero a lo que pregunta Nacho, vale mucho la pena reflexionar sobre eso, porque esto parece un tema cíclico. Entonces resulta que las FARC, cuando se desmovilizaron en el año 2016, suscribieron el acta de desmovilización 13.000 personas, pero entregaron 8.000 fusiles. Es decir, que 8.000 personas estaban en armas. Y las cuentas que aproxima la fuerza pública hoy, producto de esas disidencias, es que supera el número de 8.000. Es decir, 7 años después, con distintos nombres de FARC, tenemos más hombres que los que se desmovilizaron en el 2016. Representante, estamos en un momento donde se le puede echar reversa a esto, o podemos decir irrecuperable, porque usted da una cifra. Estábamos en el ELN, estábamos con una cifra entonces de 100 y algo de municipios donde los tenían cooptados, ahora estamos sobre 200, nos quedan 2 años más. ¿Es momento para echar reversa al asunto o eso ya nos cogió ventaja? Yo creo que en este gobierno no va a ser, porque no hay la convicción, la capacidad, porque han desmontado las capacidades de la fuerza pública, porque se han retirado voluntariamente del 7 de agosto a la fecha 23.600 miembros del ejército. Entre esos también han hecho remoción por discrecionalidad de 656 oficiales, varios de ellos de inteligencia. Yo no veo las condiciones de un gobierno hoy para restablecer el orden público en Colombia, y van a ser 2 años donde lo más desafiante para el próximo gobierno a partir del año 2026 va a ser recuperar el control del territorio colombiano. Pero entonces ahí no entiendo una cosa. Ese es el proyecto para el próximo gobierno, ¿sí o no? Sí. Hay que recuperar el territorio nacional. Claro, sí, este gobierno nos dice, necesito más de 500 billones de pesos para poder funcionar. Lo que estamos percibiendo los colombianos es que este país está quebrado, o sea, o está en una crisis económica. O sea, lo que tenemos es un panorama muy oscuro, porque volver a recuperar toda la fuerza militar, sin plata... La economía. Es muy difícil, Nacho. El estado del país es de incertidumbre. Digamos, si uno le preguntara a los colombianos hoy en la calle cuál es su estado de ánimo, es de incertidumbre. En los aeropuertos o en un centro comercial le preguntan a uno, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y esto para dónde va? Es como la pregunta permanente. La situación económica tremendamente difícil. Por primera vez en la historia reciente del país, el Congreso de la República le niega el monto del presupuesto general de la Nación a un gobierno nacional. En mi opinión está negado, porque una de las comisiones del Congreso, de las económicas, le dijo no acepto el monto, está negado. Y el gobierno insiste en presentar un presupuesto más alto, pero no tiene cómo financiarlo. Es decir, apruébeme 523 billones, pero yo no soy capaz de decirle al país si tengo cómo sustentar esos 523. Entonces, para sustentar esos 523, no se les ocurrió sino decir, necesito una reforma tributaria. ¿Para qué? Si no hace una reducción de ministerios, no hace una reducción de embajadas, se gastan la plata en eventos como el de ayer, multimillonarios, cada vez que más crece la nómina inservible. Los vimos en la ciudad de Armenia haciendo una convención disque de medios alternativos, y lo que tenían eran los influenciadores para financiarlos. Pero lo que el país no puede aceptar y no entiende es que en una situación de crisis el gobierno gaste más y ahora decida decirle a los colombianos necesito otra reforma tributaria. Yo no sé cómo va a alcanzar en uno de los planteamientos de la reforma tributaria, por ejemplo, pasar la ganancia ocasional del 15 al 20%, por ejemplo. Sí. Representante, explíquenos algo, porque hemos escuchado muchas voces críticas y muy bien argumentadas sobre este gobierno, pero entonces, ¿cómo puede hacer el Congreso para apretar realmente el gobierno? Porque sacan los documentos, las cifras, los datos y uno dice, venga, es real. Pero, ¿cómo puede apretar entonces el Congreso lo que nos queda del gobierno? Yo me voy a destapar aquí. Yo creo que es bastante difícil apretar al gobierno
mientras haya esa condición transaccional entre partidos tradicionales y gobierno nacional. Los partidos están tratando de fortalecerse para las elecciones del 2026 y aprobarán lo que les vayan planteando de alguna manera y no van a entrar en un escenario de control con algunas excepciones y por supuesto quienes hacemos parte de la oposición. Pero esto se aprueba o se niega con mayorías. Uno quisiera pensar que personas que hacen parte de esos partidos no vayan a tener la insensibilidad de hacerle aprobar nuevos impuestos a los sectores productivos colombianos y a las personas naturales, como lo están haciendo. Que dejen de estar pensando solamente en la elección del 26, a ver si conciben y conectan en algún momento con la ciudadanía. Es la única manera. Representante, pero entonces, ¿qué va a pasar con el presupuesto? Porque todos estamos a la expectativa y los conceptos parecen estar divididos. Tenemos a un ministro que asegura, no, es que tiene que haber sido negado por las 4 comisiones. Mientras tenemos a otros congresistas que dicen, un momentico, con que lo niegue una, como sucede en los proyectos tradicionales de ley, se cae. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar acto seguido entonces con la ley de financiamiento? Porque esa ley de financiamiento sale, es por ese presupuesto. Al caerse el presupuesto, ¿no se caería la ley? Pues yo tengo esta tesis y creo que se ajusta más a los antecedentes. En mi opinión, el presupuesto se negó por parte del Congreso. Así el gobierno diga que no. ¿Qué alternativa le quedará al gobierno nacional? Decretarlo. La Constitución le permite eso al presidente de la República, expedirlo por decreto. El del año inmediatamente anterior, el mismo monto. Ahora, ¿qué pasaría con la ley de financiamiento? Que eso es un disfraz, es una reforma tributaria, es más impuestos. Pues se perdería la justificación o la necesidad de una nueva reforma tributaria que para quitarnos pues la venda de los ojos, aquí lo que están necesitando es caja, recursos para el año 2025, que es la víspera de la elección del 2026. Así que ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque quieren financiar por puro gasto público la política monetaria, la transferencia, el subsidio, etcétera, están sin plata, sin ejecución, mucha plata guardada en fiducias y ahora están diciendo, venga, necesito 12 billones de pesos más para gastármelos el 2025. Elecciones, marzo 2025. Cayeron en cuenta de la equivocación, perdón Nacho, que cometieron el año anterior, porque el error viene desde el año anterior. Cuando le aprueban ese presupuesto de 502 billones, lo suben impresionantemente de 405 y estaba desfinanciado. Así es. O sea, ¿qué cambió que ahora sí no le aprobaron el presupuesto al gobierno? Pues yo quisiera pensar, digamos, de la mejor manera posible, y es que hay un criterio donde muchos no estarán dispuestos a decirle, no, oiga, no nos va a cargar ahora el peso de una reforma tributaria a los congresistas, también les van a cobrar en las regiones. Sin embargo, yo no veo tan consciente al gobierno en ese sentido, porque viene de un apretón de 25 billones del presente año y ahora tendrá un nuevo financiamiento. Mientras tanto, lo más preocupante, digamos, cuando uno sale de la discusión del Congreso, del presupuesto, es que hay que decirlo, hay personas, conozco personas, inclusive compañeros, gente del Congreso y no del Congreso, haciendo préstamos para la declaración de renta. Personas que no tienen ahí la capacidad, cuando les tocó las fechas de declaración de renta, los está llevando a endeudarse para declarar la renta. Y lo van a asfixiar con nuevo impuesto. Entonces alguien dice, no, es que ese impuesto es para otras personas. Cuidado, dentro de la reforma tributaria vienen 2 componentes de los denominados impuestos al carbono. Le suben al diésel y le suben a la gasolina. Solamente que lo disfrazan bien, pero traen una reforma tributaria. Antes ellos quemaban el país por 200 pesos. Venga, ahí me quiero quedar. Plan de financiamiento, ¿sí o no? Ley de financiamiento. Ley de financiamiento, listo. Casi incendian el país porque Duque sacó una. Así, claro. Y en este momento estamos haciendo lo mismo. Sí, y el por país no se supuesto. incendió. O sea, lo que está claro es que ese levantamiento sí fue patrocinado y pagado. Absolutamente. Entonces ahora me queda la duda. Entonces llegará un próximo gobierno, sea de izquierda o derecha, de centro, donde sea, y a esta gente no le gusta y vuelven a incendiar el país. O sea, es que casi que el presente no es crítico. Lo que veo crítico es el futuro de este país. Nacho, ¿y sabe qué es lo más triste? Que han consultado al señor Bolívar frente al tema y él dice, no, es que tienen que entender que es que en ese momento estábamos en la oposición y por eso lo hacíamos. Sí, pero o sea, con un y se va a quedar en la folclorismo. oposición. Entonces lo que veo yo es, en el gobierno de Duque se hizo por esta misma ley de financiamiento. Se incendió el país. Claro. Ahora estos señores pretenden meterla y no se incendia el país. Uy. Nacho, hay una preocupación de cara al futuro, usted lo ha dicho bien. Este país lo han convertido en una política casi miliciana.
Así Cuando es. quieren un resultado, mandan unos grupos de personas absolutamente radicales, violentos, peligrosos, como sucedió cuando querían que les eligieran la candidatura de la fiscal general de la Nación para tener fiscal general de la Nación. Ya se le eligieron, presidente, ya la tiene electa. Rodearon el Palacio de Justicia, que hasta los magistrados dijeron nos sentimos secuestrados. Ayer, después de maltramitar la reforma pensional y robarse el último debate en la Cámara de Representantes, saben que debería caer la reforma pensional en la Corte Constitucional, sacan a las personas a la Plaza de Bolívar a decir sí, venimos a presionar a la Corte Constitucional. Lo dijo el presidente de la CUT, de un sindicato de estos. Es decir, aquí lo que preocupa es cuando haya otro gobierno, entonces esta gente ¿qué va a hacer? A punta de milicia, amenaza, presión, van a hacer ingobernable a Colombia los próximos años. Es decir, si no gobiernan ellos, no dejan gobernar al resto. Y cuando gobiernan ellos, se dedican a agitar y a paralizar y a presionar. Entonces uno no sabe qué es lo que está pensando yo insisto este modelo que plantean ellos. En un cuestionamiento que me hago frecuentemente, Bolívar lo salía a decir todo el día, nos están matando. Ah, sí, nos y están ahora no matando, nos están matando. nos están matando. Llevemos fuerza pública y secuestro y todo disparado y mucho asesinato en este país, ya no nos están matando. Ya no se ¿Qué acuerdan de cosa los tan líderes, extraña? ya no se acuerdan de la cifra de los líderes. Ya no se habla de los líderes y los siguen Los asesinando. líderes sociales han matado más de 114 este año 2024. No. Sí. Y cualquiera que esté viéndonos en este momento puede hacer la verificación en el perfil o la página web de Indepaz, que es además una ONG de planteamiento más de izquierda de cualquier otra cosa. 114 líderes asesinados en 2014. ¿Dónde está la pancarta del nos están matando? No, ya Se no nos existe. olvidó. O sea, nos metieron en otro asunto bien Así es. complejo. Nacho, yo quisiera cambiar de tema, si usted me lo Yo permite. también lo iba a cambiar, pero cámbialo usted. Pero Nacho, si quiere antes de cambiar de tema, me Qué gustaría bueno que haya viéramos, muchos temas. que viéramos la última intervención que seleccionamos del presidente Gustavo Petro ayer, porque él allí está hablando de bajar la edad para pensionarse en Colombia, la polémica propuesta. Sí. Veamos lo que el presidente propone, porque de todas maneras, viniendo de una persona que es economista, cuando en la mayoría no, prácticamente todo el mundo antes están subiendo la edad Pues para mire, ya China la pensionarse, subió obligado, China le tocó. él sale con una propuesta de estas, entonces uno dice, carajo, El populismo. ¿en qué está pensando el presidente? Es populismo puro, campaña, veamos la última intervención del presidente. Aquí comienza el primer día de una movilización general de la sociedad colombiana. Esto ya no es como en la alcaldía de Bogotá, que llenamos 6 veces la plaza, esta plaza misma. Yo allá en un balcón aquí a mi espalda. No, el desafío es mayor. Aquí lo que quieren es borrar la posibilidad de que un proyecto progresista pueda existir en Colombia y ganar elecciones y gobernar. Claramente el presidente nos está diciendo prácticamente que esto arrancó y comienza con eso, que uno no vio mucha gente, la verdad. Esa es yo no la vio las primera, imágenes. o sea, Esta ya es la canta que primera, nos vamos, o sea, duro, que estamos sí. arrancando. Pero en la anterior intervención a esta es donde el presidente en realidad está hablando de cómo aumentar la edad, cómo bajar la edad para pensionarse en el país, y vuelve y uno critica el tema viniendo de un economista. Que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos ya estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse. Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué va? Se le dijo, qué equivocación tan garrafal. No porque seamos vagos, como dice la señora, que ahora me meten tutelas de desacato cada vez que digo la verdad. Vaga ella. Aquí lo que ha habido es un pueblo que trabaja. Y mire, Nacho, en esta intervención que la No, pero hacía en perdóneme, medio del... tal vez es el discurso, este pedazo que usted extrae es el populismo más ramplante que hay. Populismo en su máxima expresión. Y en ese Vago, evento él claramente empieza como a enfocar a los que van a ser sus opositores con Claro, miras a la la elección. cabal es una. Menciona a la Cabal, a Vargas Lleras, a Miguel Uribe, a Álvaro Uribe
Y se me queda por... Ah, bueno, y tangencialmente a la periodista Vicky Dávila. Representantes, es discurso populista. No, absurdo, pero todo el mundo además- va en contravía y lo que usted dice, José, es muy válido. Es todo un economista que sabe que eso es imposible. En el mundo de hoy eso no es verdad. No, pero Nacho, además hay que decirle, venga, presidente, usted acaba de presentar una reforma pensional. Es por la que estaba presionando a la Corte Constitucional ayer. Entonces, ¿por qué no incorporó ese artículo en el proyecto si es lo que cree que hay que hacer? ¿Por qué lo dejó para un discurso de plaza pública y no lo incorporó en el proyecto? No. Mire, faltan 21 meses de gobierno. Eso para muchos puede parecer poco, para muchos nos puede parecer todavía un tiempo largo. Lo que hay que decir aquí es que es una persona que de principio a fin se dedicó a la agitación callejera y no al gobierno. No había radicado el texto en la primera ocasión de la reforma a la salud y ya estaba pidiendo una movilización. Los colombianos y en el Congreso dijimos, presidente, pero déjenos conocer la reforma a la salud antes de usted provocar o promover una movilización. Y calle, y grito, y arenga, y Uribe, y el ONU. A eso se han dedicado mientras el país pues sobrevive muy difícilmente y las regiones, sin duda alguna, lo de orden público, si uno va a la región Caribe, le van a decir que no le han resuelto el problema del precio de la tarifa de la energía eléctrica y en cada región del país hay un inconveniente. Esta semana escuchaba a un compañero en el Congreso de la República del Caquetá diciendo se va a la planta de leche que una empresa, una multinacional muy importante, asentada allá, dijo, me voy. Esos son los temas que estos nunca tocan. Nos vamos a quedar sin gas y teniendo reservas. Ahí frenaron esta que era a mar adentro, si no estoy mal, no sé cuál era. Chuba 2 en el Ochuba, Magdalena. eso. La frenan completamente, le quitan la oportunidad de Ecopetrol con este negocio que iba a hacer en Estados Unidos de tener un respiro, pues va a la bancarrota, Ecopetrol al paso que va. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos entonces autonomía energética? Sí, Nacho, ha habido un dilema del gobierno nacional o una falta de certeza sobre su decisión de hacer nuevas exploraciones de yacimientos en el país. Desde eso está el principio del gobierno a la fecha. Vamos a lo de Ochuba, que es lo que garantiza las reservas para el país los próximos 18 años. Aquí hay un tema que analizar y es la capacidad de un juez municipal frenar un proyecto de esa dimensión por vía de una tutela. Eso también hay que revisarlo. Entonces, claramente ahí hay una tensión de derechos y entonces si la comunidad indígena, que tiene además un pozo 30 kilómetros aguas adentro, dice es que no nos consultaron, pensamos que hay un abuso de algunos mecanismos como las consultas previas que han paralizado una serie de proyectos importantísimos para el país y que se han convertido en la moneda de cambio de negociación de comunidades. Hasta para parar una torre de energía eléctrica han frenado proyectos en las consultas previas, como también en este caso. Yo sí pienso que además, aparte de lo de Ochuba y el problema jurídico que allí se presenta, hay una falta de rigor, de capacidad técnica de Ecopetrol, que ha venido entrando en pérdidas y que sustituyó los miembros de junta que conocían del tema por la politiquería. Entonces metió a la Junta de Ecopetrol a la señora Ángela María Robledo, una señora que está dedicada a la política, a insultar a todo el mundo. Al señor García Realpe, un político de carrera y de tradición de por allá del Nariño de toda la vida. Esos son los miembros de Junta, personas que no tienen capacidad de gestionar una crisis, pero mucho menos de anticiparla. ¿Complicado el panorama o cuál es su percepción a futuro? Yo creo que hay un panorama muy complicado, pero también siento que el país y los sectores productivos y las instituciones que funcionan y que hay que proteger, que por ejemplo Petro no se vaya a tomar las mayorías de la Corte Constitucional, que es lo que le ha ido conteniendo sus fiebres sobre distintos temas. Si eso persiste y hay que cuidarlo, y hay un Congreso, y hay un empresariado, y hay unos sectores productivos que aún contra el obstáculo continúan en la tendencia de decir salimos adelante, este país lo salvamos y no lo dejamos hundir. Representante, ¿usted se ha reunido con el gobernador? Sí, señor, me he reunido un par de veces. ¿Y cómo ve usted aquí lo tuvimos esta semana, cómo ve usted la posición del gobernador y cómo ve usted esta nueva gobernación? Bien, muy desafiante en muchos temas. Otra vez el gobierno nacional con las restricciones iniciales, por ejemplo, de la delegación minera en el departamento de Antioquia, nos quita la delegación minera, un departamento que tenía la capacidad de 21 años atrás, 22, gestionar la titulación minera, la fiscalización, la formalización de los títulos. El gobierno nacional
impide esa posibilidad continúe. Esa distancia en el desarrollo de la infraestructura del departamento, por fortuna y creo que en una muy buena gestión, se logra que le cedan la administración de los tramos faltantes de Mar 1, Mar 2 para terminar la obra Túnel del Toyo. Me parece importante, pero es una conversación muy truncada con el gobierno nacional y eso hace más difícil la gestión en unos departamentos, Nacho, que cada vez tienen menos rentas, tienen menos ingresos para cubrir o superar una serie de necesidades en un departamento tan grande como el nuestro de 125 municipios. Representante, yo le decía ahorita que le quería cambiar de tema y le voy a cambiar de tema. ¿Con qué ojos ve usted, qué lectura hace la denuncia que está haciendo la representante Jubinao con relación a ese vicio que se habría presentado, según ella, de manera premeditada por parte del gobierno nacional en la publicidad de la reforma pensional? Ella dice que los documentos estaban para que se debatieran, que incluso se gastaron $1 millón en la impresión de esos documentos, pero que por una orden, al parecer, del Ministerio del Interior, se quedaron escondidos para viciar la reforma pensional. Yo tengo una lectura diferente al tema. Digamos, si ellos incurrieron en la falla de no entregar la gaceta, el documento a cada uno de las curules del Congreso para que conociéramos qué era lo que venía del Senado, pero aún así, digamos, demos por hecho que eso hubiese sucedido, aún así no se hubiese cumplido con todo el requisito de la aprobación del debate, porque es que evidentemente no hubo debate. Es decir, de un proyecto de ley de 95 artículos, que era la reforma pensional, nos dejaron discutir 3, y uno de esos era la vigencia. Y apareció la proposición diciendo, acojamos el texto del Senado cuando había votos para ellos y tiempo. Me parece que fue más un error, una gran ansiedad por la presión que tenía el entonces ministro Velasco. Comete ese gran error que en mi opinión les tumba la reforma pensional. Sigamos hablando de reformas, lo llevo ya para la laboral. Sí. Ya comenzaron debates, ya se hizo la exposición de la ponencia negativa y de archivo. ¿Qué va a pasar este lunes cuando se retome? Pues yo tengo la esperanza que podamos ser muy rigurosos en una serie de artículos que crearían un gran daño. Digamos, cuando uno dice que la reforma laboral es lesiva, no está actuando en contra de los trabajadores. Porque si uno deja y permite que la reforma laboral avance en los términos en que hoy se encuentra, mata a la empresa. Y el 90% de los empleos formales en Colombia los produce o los provee la pequeña y la mediana empresa. Entonces le van a aumentar las cargas. Los dominicales los van a pasar del 75 al 100%. Los festivos igual. La tabla de indemnizaciones casi la duplica. ¿Qué hace una pequeña empresa de 3, 4 personas que están haciendo? Y la respuesta que le dicen es, ahora en adelante usted tiene que empezar a pagar casi esto al doble. La mata. Súmele a esto los impuestos, porque no estamos hablando solamente de los costos laborales. 2, hay un elemento muy complejo, muy debatible, Nacho, y es el contrato de aprendizaje. Los muchachos del SENA, hoy ha quedado establecido, así está desde el 2002, que a los muchachos del SENA se les paga en la fase electiva de formación, o en la práctica, perdón, el 70% del salario mínimo. Lo que pretende el gobierno es laboralizar absolutamente el contrato de aprendizaje. Es decir, pagarle el salario mínimo, pensión, absolutamente todo. ¿Qué termina haciendo un empleador? ¿Qué prefiere? ¿Pagar la cuota de monetización? Es decir, pagarle la plata al SENA, que es 1.800.000 pesos, o contratar laboralmente a un aprendiz que le va a costar mucho más. Al SENA. Ahí está la respuesta, Es que entonces. ese muchacho le va a consumir tinto, agua, luz, energía. Pero de además, cocina. el proceso de aprendizaje, Sí, usted lo va a pagar claro. como un trabajador cuando él está todavía en etapa de formación. Pero nosotros le estamos diciendo, no mate el contrato de aprendizaje de esa manera, porque lo que va a causar es que nadie quiera tener un aprendiz. Elementos como esos tendremos que entrar a discutir ahorita a partir del próximo lunes, y pues esperamos que haya algún grado de conciencia. Muchos peligros también, por ejemplo, con los contratos agrícolas que están planteados en la reforma laboral. Es decir, allí más que una protección a los trabajadores, hay un pliego de algunas centrales obreras que inclusive no un partido político, no un opinador, no cualquier agitador ha dicho que la reforma eliminaría 450.000 empleos, lo dijo el Banco de la República en un estudio técnico. Representante, usted acaba de decir que se espera que en esos debates haya cierto grado de conciencia, y más atrás también manifestaba pues que al parecer en el Congreso estaban más concentrados en esa carrera presidencial.
Total, claro, se necesita un cambio. Nos estamos o se están afanando esos que quieren esa carrera presidencial y se están desconcentrando de hacer ese control que realmente se requiere ahora argumentativo, con conciencia, para realmente frenar pues esto que está sucediendo en el país, que vemos que no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que es un llamado a atención. Yo creo que hay que estar más concentrados en la tarea precisa de las reformas y al final del día, pues lo que arroje los resultados del Congreso permitirá viabilizar cuál es una opción para el 2026, pero no podemos empezar, digamos, por el orden que no es de las cosas. E insisto que en ese afán presidencial, no solamente eso, sino también el afán de refrendación de las curules del Congreso. Aquí hay unos sectores en el país, pero también los hay en el departamento de Antioquia, por supuesto, que se han dedicado simplemente a refrendar sus curules sin importar el gobierno que sea, porque ahí está su sustento político. Entonces no les importa nada más sino cómo me afianzo para la próxima elección. Y si no hay país o no hay país, pues no me importa tanto, pero que yo tenga curul y ese no puede ser el pensamiento. Usted me decía hace un rato que hablábamos, usted me decía, Petro no está pensando en quedarse. ¿Quién es el candidato o la candidata del pacto histórico o de Petro para su reemplazo? Yo creo que ellos todavía no tienen la claridad sobre quién incorporaría esa sucesión. ¿Descarta usted a la Pizarro? Ella es una de las personas que dicen sería por esa simbología el M19 y porque representa entonces lo más íntimo de toda esa esfera de las viejas militancias del M19, entonces la hija de Pizarro. Ellos le han querido dar una connotación a eso, sí, pero no siento que logre posicionarse como una cabeza política nacional de cara a la presidencia de la República. ¿Y a quién siente que se pueda posicionar? De ellos, pues ojalá que no a ninguno, porque pero han hecho mucho daño. Pero alguien va a estar. No, mire, yo siento que ahí hay 2 o 3 opciones. Una es María José Pizarro, seguramente ella va a querer estar. Otros han mencionado a el señor Iván Cepeda, yo no sé qué viabilidades tenga. Otros han dicho que Gustavo Bolívar. La Corcho. Que la Corcho, que bastante daño. Pero es que si uno no sabe de dónde es, o sea, él hoy es de Petro, pero el 26 puede ser de cualquier otro. Y frente a su partido, que también hay veces como que no tenemos esa claridad, ¿qué va a pasar con el Nosotros Centro tenemos, Democrático? Nacho, un objetivo concreto: conformar una oposición seria, juiciosa, y que de allí se arroje en un procedimiento un candidato o candidata que tenga que ir a encontrarse seguramente con una consulta interpartido, intersectores, para tener una sola candidatura de cara, ojalá, eso no está absolutamente resuelto, de cara a la primera vuelta. Y si no es así, pues entonces tendrá que ser a la segunda, que ya se convierte en un riesgo. Pero aquí tiene que haber una unidad de todo lo diferente a Petro. Veremos muchas mujeres como candidatas. ¿Será que Colombia va a tener una mujer presidenta? Yo creo que hay una oportunidad muy grande y en todos los sectores hay perfiles de mujeres. Cada uno no puede estar más de acuerdo con una que con otras, pero yo creo que hay un momento de la política en Colombia donde las mujeres son protagonistas de, no iba a decir de primera línea, pero no, de primer orden. En esa medida, ¿cómo ve usted a la exalcaldesa de Bogotá? Me parece que es una persona, en medio de su tremenda incoherencia, va a tener una oportunidad importante, porque ella ayudó a elegir a Petro, hoy lo critica todo el día y se presenta como la opción para resolver los problemas que Petro. Es decir, ella nos elige el problema y ahora nos dice que es la solución del problema, pero sin duda va a tener un papel. Representante, hablando de elecciones, ¿cómo ve usted esa postulación que hizo el presidente Petro de Gregorio, el Hash, secretario general del Senado, para procurador? Bueno, pues sin duda sorpresiva, porque él estaba como candidato o en lo que llaman lista corta, aspirando a que la Corte Suprema de Justicia lo ternara. La Corte Suprema de Justicia no lo terna a él, terna al ex senador Germán Barón, y sorpresivamente aparece Gregorio El Haas, secretario del Senado, que conoce a todos los senadores de esta generación, Claro. de otras 3 generaciones adelante, y sin duda es un movimiento muy audaz. Y el doctor Gregorio El Haas pues ha manejado unas relaciones cordiales con todos los sectores, es decir, antes de nosotros tener esta conversación, vi que el Partido Liberal, Conservador y U dijeron es nuestro candidato a la Procuraduría, seguramente será electo la próxima semana. Por último, le pregunto, porque es que terminamos, yo no sé, casi que implícitamente apoyando a Maduro.
O sea, somos 3 países en América Latina, pues esto es como, después de todas las pruebas y todo lo que hemos visto y lo que está ocurriendo, lamentable. ¿Cuál es la versión de ustedes desde la Cámara de Representantes, desde el mismo Senado? Pues por lo menos el gobierno de Colombia, porque no representa la postura de todos los colombianos, se ha alineado con un eje vergonzoso. Irán, Nicaragua, México con una postura inexplicable un poco de la nueva presidente. Pero lo de Colombia es vergonzoso, lo del gobierno frente a Maduro. Y además, Maduro dice, ese es mi asesor, ese es mi mejor amigo, yo lo admiro, yo lo quiero a Petro. Eso está claro, ahí no hay, digamos, lugar a duda alguna. Sin embargo, nosotros, por lo menos en la Cámara de Representantes, logramos provocar una votación para que la Cámara reconozca, digamos, simbólicamente, como mensaje político, el mandato de Edmundo González como presidente. Sin duda eso representa que no todas las instituciones del Estado colombiano están pensando lo que piensa Petro. Representante Nacabe, espero volverlo a tener No, con muchas gracias. más de frecuencia verdad. por acá, hablando de temas políticos nacionales. Muchas gracias a ustedes. Complicado el tema del gas, complicado el tema de la seguridad, complicado el tema de la salud. Vamos a ver, esperemos que todo se resuelva. Cantan por ahí un racionamiento duro 2026. Muchas gracias, a usted lo invito.